Bueno, pues damos de nuevo las gracias, la bienvenida a todos y por supuesto un saludo a nuestros hermanos que nos siguen vía telemática a través de nuestro canal y también a ellos les deseamos en este domingo una feliz Navidad, que es el tiempo donde hoy ya estamos, recordando y celebrando el nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por supuesto, a aquellos que a lo largo del año, pues aquí físicamente se han congregado por mucho tiempo, Santiago, los hermanos de Ferrol, pues un abrazo. Y por supuesto a todos los que estéis también conectados, familias, madres, familiares que normalmente también veníais aquí los domingos, pues un fuerte abrazo, deseando que la palabra de Dios pues pueda bendecir también vuestro corazón, aún en la distancia y en esta manera tan tecnológica que también pues agradecemos. Vamos a ir de nuevo juntos al capítulo 2 de Levítico y vamos a recordar el versículo 10 donde estuvimos en la última reunión, en esta recta final de este estudio que hemos hecho del sacrificio de cereal o del sacrificio de flor de harina, el cual ya solamente por la insistencia y por la repetición y reiteración de tantas enseñanzas, sabemos que nos habla, tipifica, simboliza, nos enseña acerca de nuestro Señor Jesús en su humanidad. Y juntos hemos podido ver que esta humanidad aquí la tenemos que separar de la cruz en cuanto a que en la cruz Él está cargando el pecado de la humanidad. Él ahí es un tipo no solamente de holocausto, sino también de sacrificio por el pecado, aunque también hemos visto que estos dos sacrificios tienen sus connotaciones y sus explicaciones en el libro de Levítico. Entonces, llegando ya al final, donde estamos, por un lado podemos estar muy contentos, ¿verdad? Contentos porque en el tiempo de Navidad lo que estamos recordando, lo que estamos conmemorando, lo que estamos celebrando es la humanidad de nuestro Señor Jesús, el Dios encarnado, el niño que nos es nacido y el Hijo que nos es entregado, ese Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que traería luz al pueblo que estaba habitando en las tinieblas, como el profeta Isaías nos enseña en el capítulo 9, entre los versos 2 y 6. Por lo tanto, para nosotros es una alegría contemplarle en su humanidad. Y sabemos que esta humanidad, inseparable de quien Él es y de su sacrificio por nosotros, lo que hace es ampliar la enseñanza. Dijimos al principio de estas clases que posiblemente uno de los grandes defectos que los cristianos tienen es el poco conocimiento que a veces tenemos de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo es vital para poder comprender quién Él es. Y por lo tanto, aquí hemos podido estar hablando largo, tendido, de todos los detalles que en este sacrificio nos enseñan a Jesús en su vida humana, en su ministerio, en su vida humana desde su concepción hasta su ministerio, donde comienza realmente y después concluye con su muerte en la cruz. Y ahí vimos el aceite, ¿os acordáis? El aceite que en esa flor de harina amasaba. Eso tenía que ver con la concepción y ese aceite que era añadido tenía que ver con la unción que Cristo recibió al comienzo de su ministerio. Entonces vamos a leer de nuevo el texto donde estamos viendo ya, después de haber, como digo, desglosado, hablado de todo con detalle, ahora estamos hablando de quién participaba de este sacrificio en cuanto a quien comía de lo que restaba de este sacrificio. Entonces dice claramente el capítulo 2 de Levítico. Después iremos a Números 18 y ya continuaremos rápidamente. Entonces dice así, y lo que resta, lo tenemos aquí en pantalla, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima,
Hemos visto también el significado de santísimo en relación al lugar donde se estaba comiendo esta ofrenda, de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces hemos visto que los sacerdotes aquí representan, ilustran a la iglesia alimentándose de Cristo. ¿Nos acordamos? Entonces hemos podido ver que en el sacrificio de holocausto los sacerdotes están tipificando a adoradores, no a pecadores convictos. Están adorando a Dios por medio de lo que el sacrificio del holocausto representa, que recordamos que es una ofrenda de olor agradable. En este caso hay una víctima, en este caso hay un derramamiento de sangre. Pero aquí en este caso estamos viendo a la iglesia alimentándose del Señor Jesucristo, comiendo del Señor Jesucristo, de todo lo que Él es y representa en la totalidad de su naturaleza. Esta naturaleza que hoy está presente y está claramente viva a la diestra de la majestad en las alturas. Él es un hombre glorificado. Él es el Hijo del hombre glorificado. Él es nuestro gran sumo sacerdote en su totalidad en cuanto a lo que Él es tanto como Dios, como hombre. Entonces la totalidad de su humanidad está presente hoy a la diestra del Padre. Él sigue siendo el hombre que vino a esta tierra, que nació de María. Él sigue siendo el hombre que siempre fue y siempre existió, y Él es el primer hombre, el primer representante de Adán, resucitado y glorificado. Y Él es la garantía de nuestra resurrección y de nuestra glorificación. Él es las primicias de la resurrección. Y nosotros hoy, por la presencia del Espíritu Santo, nosotros también somos esas primicias que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta verdad tan maravillosa, estamos viendo la profundidad, estamos viendo la importancia de lo que aquí estamos observando. Hemos podido ver, y ahora vamos un poquitín más adelante a Números 18, ya viendo que la enseñanza claramente apunta a la iglesia alimentándose de Cristo, bien representada en Aarón y su casa. Ahora hemos podido ver, si recordáis, la diferencia y que no era una forma indiscriminada de comer. Había unas reglas establecidas por Dios. Entonces, en esa ofrenda, quien comía era Aarón y los varones. Y hemos podido ver que en ningún momento están incluidas las hijas, las mujeres o la totalidad de la familia de Aarón. Y en este sentido vimos que cuando en Levítico se nos está hablando de ese carácter santísimo, se nos está hablando de que esa experiencia se llevaba a cabo dentro del tabernáculo, en el atrio, donde realmente allí había un lugar dispuesto que posteriormente, en todos los cambios que hay a través de lo que es el siguiente templo, e incluso hasta el propio templo de Herodes que nos encontramos en el ministerio de Jesús, esto siempre estaba presente. Entonces, en el tabernáculo, como en los diferentes templos, todos los utensilios, todo lo que hay es representativo de Cristo en la totalidad de su persona y su ministerio. Amén. Entonces, ahora vemos que hay ciertas diferencias, pero sabemos perfectamente que el Señor no discrimina. Que no estamos aquí inventando una nueva doctrina, que no estamos aquí diciendo que el hombre, en el sentido de varón, tiene más derecho que la mujer a la hora de relacionarse con Cristo. ¡Qué barbaridad! Esto sería una tontería que yo estaría diciendo aquí. Sencillamente estamos hablando de lo que representan y tipifican los varones en
comparación con lo que son las hijas. Y hemos visto que este asunto tiene que ver con la fortaleza y con la propia debilidad. Y ahí, entendiendo que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios somos sacerdotes operativos, como nos enseña Apocalipsis 1:6, y como el propio apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 9, somos un sacerdocio santo, en virtud de la obra que Cristo llevó a cabo a favor de nosotros. Pero de la misma manera, este pueblo también había sido escogido para ser un grupo de sacerdotes, según Éxodo 19:6, un especial tesoro. Pero aquí no estamos hablando de la condición que por gracia tenemos. Una vez que recibimos a Cristo, nos convertimos en esto. Ahora estamos hablando de la operatividad, de la vida, de lo que realmente cada uno hace, y en esto todos somos diferentes. Hay creyentes mucho más entregados que otros, hay creyentes mucho más dedicados que otros, hay creyentes que muestran un amor a Dios infinitamente más que otros, hay creyentes que son muy carnales y muy justitos y muy básicos en todos sus desarrollos, y no porque no puedan, sino porque no quieren. Porque la mesa del Señor está servida para que tú y yo participemos. Entonces ahí participamos con nuestro entendimiento. Entonces, partiendo de esta base, todos somos sacerdotes. Amén. Pero a la vez aquí se nos está enseñando algo más. Y ese algo más tiene que ver en cómo yo me estoy relacionando con Cristo. Y hemos visto que este algo más tiene que ver con comer de Cristo, con comer a Cristo. Y esta idea es la que tenemos que comprender para que realmente nuestro ministerio después tenga un objeto claro en su propio desarrollo. Si nosotros comemos correctamente a Cristo, nuestro ministerio dará unos frutos de honra a Cristo. Aquí es lo que tenemos que entender. El asunto trata de ser una ofrenda agradable a Dios. Realmente tener una vida equiparada y comparativa a la de Cristo por el Espíritu Santo que mueve, vive y se desarrolla en mí. Entonces nosotros comemos de este sacrificio, pero recordamos que comemos de este sacrificio sin levadura. Y este asunto nos está enseñando claramente que esta ausencia de levadura es la ausencia del pecado en nuestra manera de proceder a la hora de relacionarnos con Cristo. Entonces, en este sentido, no todos tenemos la misma actitud ni la misma situación. Por eso el Señor nos enseña a examinar y realmente a corroborar y a poder comprobar cuál es nuestro estado actual. ¿Sí? Hoy el mundo que se mueve en aspectos tecnológicos, donde da igual los más viejos a quienes la tecnología les dejó un poquito descolocados, los más jóvenes que les gusta desarrollarse con todo lo que hoy nos da la tecnología, buscamos estar actualizados. Todos queremos tener nuestros software actualizados. El iOS 12 si usas Apple o el correspondiente si usas Android. Hay que tener el último. Te sale en actualización preparada para esta noche. Corres a poner al día todos tus dispositivos. Estamos interesados en vivir actualizados. Ahora mi pregunta es, ¿tenemos el mismo interés para vivir actualizados con el Señor? ¿Estás actualizando el software que ya te has quedado en el 11 y ya vamos por el 13? Estas cosas son las que realmente importan. Y aquí es donde hay una gran diferencia. Y aquí es donde yo no puedo permitirme ser diferente. El primero que tengo que preocuparme por mí soy yo, porque de mi vida correcta, el tener una vida que está ofreciéndole a Dios un olor agradable va a ser el beneficio de todos aquellos que yo amo. Y cuando yo no tengo esta vida voy a ser causa de dolor a todos aquellos que yo amo. Si yo tengo un propósito de un noviazgo para ser un marido mañana, pero en mi vida hay levadura, tú vas a hacer muy infeliz a tu mujer, o a tu esposo, o a viceversa.
Si tú realmente no estás comprendiendo la importancia de que el sacrificio donde tú estás participando está totalmente carente de levadura, tu energía está muy condicionada por el estorbo de tu carne. Acordaros, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio? Cuando él inicia la carta a los Corintios y cuando llega al capítulo 3 le dice, mira, yo quise daros alimento sólido. Aquí está hablando de comer, ¿no? ¿De comer qué? De comer la palabra, de comer el evangelio, de comer lo que Pablo había predicado a esta iglesia, no solamente la salvación, que claramente era una obra evidente, sino el crecimiento en esta salvación. Esto es algo que tiene que ser importante. Y aquí está, como digo, la diferencia. Hay muchos textos que podrían sostener lo que estoy diciendo. Entonces le dice, no pude hablaros como a espirituales. Tuve que hablaros como a carnales, a los mismos creyentes. Pablo está separando la condición de unos y la condición de otros. Es Pablo, ¿no? Y les dice, yo tuve que daros leche, porque no podíais asimilar alimento sólido, como tampoco sois capaces todavía. Y le dice, ¿y por qué no sois capaces? Porque habiendo esto en vosotros, no sois capaces. ¿Y qué había en ellos? Carnalidad, levadura. Esto es importante. Cada uno de nosotros tenemos que ver la levadura posible que hay en mi vida. Esto es fundamental, fundamental. No hay ninguna persona aquí que pueda decir, yo estoy exento de esto. Entonces, la palabra falla en su presentación. Todos somos susceptibles de no tener la condición adecuada para comer como debemos de Cristo y expresar, evidentemente, las consecuencias de comer. Mira, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, tú verás este asunto que estamos hablando. Capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice así el apóstol Pedro, desechando, o sea, dejando a un lado toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esto no lo puede hacer una persona que no es creyente. Una persona que no es creyente no puede hacer a un lado todo esto porque su naturaleza está corrompida desde el primer pelo de su cabeza hasta el último de su pie. Esto es una palabra que está dirigida a cristianos salvos y les está diciendo, hay que dejar la levadura con todo lo que ella representa. ¿Qué representa la levadura? Pues aquí tienes bastantes cosas que son representativas de lo que es la levadura que estorba, evidentemente, mi comer de Cristo y mi energía posterior por tener la condición correcta de cómo yo me relaciono con Cristo. Hemos visto que los sacrificios representan la relación y la comunión con Dios. Están fundamentados sobre esto, sobre la forma establecida por Dios en la cual yo me relaciono y comunico y tengo comunión con Dios. Este era el propósito de Dios en cuanto a los sacrificios con su pueblo en el Antiguo Testamento y con los sacerdotes. Relacionarse con su pueblo. Pero yo no me puedo relacionar con Dios cuando estoy cargado con malicia o con engaños, hipocresía, envidias, detracciones. Verso 2, a los más maduros que estén aquí. Esta es una palabra para la gente más madura en Cristo. Desead como niños recién nacidos. Este es el deseo que tú y yo hoy tenemos que tener después de muchos años caminando con Cristo. Si tienes poquito tiempo caminando con Cristo es exactamente igual. Esto no puede cambiar hasta el fin de nuestra carrera.
Entonces deseamos como niños recién nacidos la leche. Aquí vemos alimento, ¿verdad? Que está bajo la metáfora de la leche, y a la leche se le da un carácter espiritual. O sea, es un alimento espiritual en la misma manera que la leche es un alimento físico, pero una leche que no está adulterada. Esa es la palabra de Dios. La única garante y con garantías de perfecta y pura limpieza. No está manipulada. Es Dios quien la creó, es Dios quien la dispuso, es Dios quien la inspiró, es Dios quien la comunica, es Dios quien la entrega. Todo viene por Dios. Entonces, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la experiencia que tú tienes como cristiano, tu madurez, tu crecimiento, tu avanzar. Entonces, podemos ver que lo que aquí se nos está enseñando tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Amén. Entonces, como se nos enseña un poquito más adelante, si tú quieres anotar, en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, segunda carta de Pedro, dice que somos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Con esta naturaleza, y solo con esta naturaleza, yo puedo comer a Cristo, puedo relacionarme con Cristo, porque tengo la misma naturaleza que Él. Dios me ha dotado de la naturaleza divina por la presencia misma del Espíritu Santo en mi corazón, ¿sí? No soy Dios, no soy Cristo, soy consciente de esto perfectamente, pero tengo esa naturaleza nueva, dada por Dios. Y por medio de esta naturaleza, entonces yo puedo comer a Cristo. Yo puedo alimentarme de Cristo, ¿sí? Cuando Jesús en la despedida con sus discípulos, en la última cena, los evangelios lo recogen y Pablo también lo recoge. En 1 Corintios 11:24 dice que el Señor Jesús le dijo: tomad este pan y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces la metáfora es constante. Y esta metáfora nos está enseñando la importancia de comprender significativamente y profundamente el hecho de comer a Cristo. Y en esto estamos ejemplizados en los hijos o en las hijas. Hay hermanos que tienen mucha potencia espiritual, hay hermanos que tienen poca potencia espiritual porque sus energías son mínimas, evidentemente porque no estamos comiendo de Cristo correcta y adecuadamente. Y aquí es donde tú tienes que tener tu propia responsabilidad. No vale lo que te quieren tus papás. No vale lo que te quiere tu esposo, tu esposa. Todo esto es maravilloso y es necesario en la vida. No vale lo que te quieren tus pastores. Solamente vale tu condición, tu realidad. Lo que hoy tú tienes o lo que hoy tú no tienes. Lo que hoy tú eres o lo que hoy tú no eres. Y de esto depende, como digo, la felicidad de tu entorno inmediato. Si tú estás, como digo, desplegando egoísmo, la gente a tu lado va a comer egoísmo. Eso es lo que hay. Y nos querrán, y nos aceptarán, y nos respetarán, y nos soportarán, y todo lo que queramos. Pero lo que están comiendo no es un fruto que resulta, evidentemente, de estar comiendo a Jesucristo. Por eso, como digo, somos llamados a participar de esta naturaleza. Y en esta naturaleza, solo en esta naturaleza, entonces nosotros podemos producir los resultados de esta naturaleza, los frutos de esta naturaleza. Entonces podemos ir añadiendo a todas las experiencias de la vida, pasando desde la fe, pasando de la experiencia en el propio conocimiento, pasando hasta la propia experiencia del afecto fraternal, del amor. ¿Con qué propósito? Sencillamente con no ser ciegos ni cortos de vista. ¿Sí? Con ser personas que olvidan la purificación de sus pecados. Con ser personas que realmente estamos viendo delante de nosotros una entrada amplia a la comunión, a la vida con nuestro Señor Jesucristo. Una generosa y amplia entrada. Ahora cada uno, como digo, tiene que pensar.
Amén. Vamos al capítulo 6 de Juan y podemos ver entonces que no estamos divagando, que no estamos alegorizando en una manera descontrolada, estamos hablando las cosas con un sentido. Entonces vemos que cada creyente, partiendo de la base de lo que es como sacerdote, partiendo de la base de lo que es, evidentemente, como parte del cuerpo de Cristo, debe y tiene la responsabilidad de alimentarse de esta leche espiritual, de este alimento que es Cristo, para crecer en la experiencia salvífica. Esto es muy importante, ¿eh? No aumentamos la salvación, sencillamente aumentamos nuestra experiencia con Dios. Es muy importante lo que estamos hablando. No somos más salvos, porque somos salvos nosotros podemos experimentar estas cosas. En el capítulo 6 de Juan nos vamos a encontrar con el verso 56. Tenemos muchos versículos, pero como digo, creo que iremos usando aquellos que, en mi opinión, les vi como más cercanos a mi propósito o a lo que yo entendía. El Señor Jesús, en este largo capítulo 6 de Juan, que tiene 71 versículos, como hemos dicho, comienza declarándose el pan de vida. Él es el pan de vida, ¿sí? Entonces ya tenemos la metáfora. Y en esta metáfora Él nos está hablando de una vida espiritual, ¿no? Su declaración antes de llegar al verso 35 ya la pone claramente cuando aproximadamente por el verso, creo que entre 26, 27, 28 y 29, Él le dijo a esta gente que le estaba siguiendo y que estaba escuchándole, les dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y esta es la comida que mi Padre os dará. ¿Cuál comida? Él era la comida. Claramente en todo el desarrollo de este capítulo, Jesús es el alimento. Él cumple el tipo que el maná era en el Antiguo Testamento. Claramente lo supera, porque siempre el antitipo supera al tipo, porque es evidentemente el aspecto perfecto, o sea, lo que los tipos imperfectamente no pudieron enseñar, el antitipo lo cumple. Entonces en Cristo vemos la perfección significativa de todo lo que aquí tenemos ante nosotros, ¿sí? Entonces sencillamente les dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Y ellos preguntaron, ellos entendieron perfectamente, porque la pregunta que hicieron, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? No le preguntaron cómo podemos comer. No le preguntaron en qué manera tenemos que sentarnos. No, ellos entendían claramente una parte de lo que Cristo estaba enseñándole, pero no entendían, evidentemente, todo lo que Cristo quería enseñarles. Dios es un Dios tan bueno y tan sabio que a todos los que estamos aquí en esta mañana nos está dando la capacidad de entender lo que Él quiere decirnos. El problema está en nuestra respuesta. Ahí está el problema. Ahí está la gran dificultad. Ahí está el obstáculo para ti, no para nadie más. Cuando tú te quedas de este lado de la valla, te quedas sin percepción y vuelves a encontrarte con una realidad de la cual nunca a veces soy capaz de salir, ¿verdad? Y ya cuando sigues corriendo en esta manera, lo único que estás haciendo es arrastrar todas las vallas porque ya has perdido el equilibrio. No llevas la idea correcta y el control de tu carrera porque te has alocado y el Espíritu Santo no está controlando tu vida. Entonces no llevas esa perfección, ¿verdad? Todos podemos tener en mente una pista de atletismo, una carrera de vallas. Es muy bonito verlo y ver cómo esos corredores van saltando en esa manera perfecta, pero fácilmente es ver el que ya empieza tirando la primera, se descontrola, tira la siguiente y a veces acaba por los suelos. Entonces, como digo, nosotros tenemos que responder con nuestra comprensión, porque para eso el Espíritu Santo está iluminándote y te está hablando. ¿Qué haces con la verdad que te está dando en este momento? Esa es la clave. Entonces ahí yo puedo quedarme
del lado de una pregunta-respuesta, ¿cómo puedo hacer? Esto es una pregunta bastante común en los creyentes. ¿Cómo puedo yo hacer para poder comer de esta mesa? ¿Cómo puedo yo hacer para alimentarme de Cristo? ¿Cómo puedo yo hacer para poner en práctica todo lo que se me está predicando? Pero hay muchos hermanos, y a veces en mi propia vida pasa, que se puedo hacer sencillamente es la disculpa por la cual no lo estoy haciendo. Escúchame en esta mañana, por favor. Puede ser la disculpa por la cual tú no estás respondiendo a lo que Dios te está comunicando. Y Jesús les contestó, esta es la obra de Dios. Y esto es muy profundo. Que creáis a quien el Padre ha enviado. La fe es la clave para comer a Cristo. Comer a Cristo se trata de fe. Comer a Cristo se trata de la fortaleza o debilidad de tu relación con Dios. Si tú tienes una relación débil con Dios, tu fe no está alimentándose de Cristo. La fe siempre es el argumento principal por el cual el Señor nos da aquello que buscamos, aquello que esperamos, aquello que anhelamos en todos los propósitos de la vida. La fe es el mecanismo espiritual, el don espiritual, la gracia divina para poder realmente tomar un bocado de Jesús y en cierta manera rentabilizarlo, convertirlo en energía espiritual. Así como el cuerpo asimila el alimento, así como el cuerpo recibe las vitaminas, recibe las proteínas, recibe los minerales, así como el cuerpo separa lo sobrante y lo echa vía las heces, así como el cuerpo trabaja para no, infectarse, así como el cuerpo trabaja para no intoxicarse. En el momento que los órganos dejan de funcionar correctamente, ya no hay control del cuerpo. En la misma manera, la palabra de Dios llega a nuestra alma y el Espíritu Santo se encarga de activar todo su poder alimentario, todo su poder vitamínico para mostrar que realmente tú eres un hombre de una envergadura, una mujer de una envergadura espiritual, que realmente comes y te alimentas de Cristo y lo evidencias con tus resultados. Hay personas que cuando oyen hablar de resultados piensan que se le está quitando la gloria a Dios. Esto no es verdad. Cristo dijo, por sus frutos les conoceréis. Y los resultados son importantes en la vida del creyente. Y si no hay este tipo de resultados, hay que preocuparse. ¿Qué alimento está comiendo o qué alimento estoy comiendo? Todo el problema está aquí, hermanos. Si Dios no miente, si Dios lo que dice es verdad, entonces el desaprovechamiento y la diferencia de conductas y actitudes en la vida de todos aquellos que fuimos salvados en virtud de la misma gracia y de la misma fe tendría que ser la misma. Pero no lo es. Y si Dios dice y pone la regla, la medida de lo que tiene que ser, y mi vida no está a la altura de lo que tiene que ser, ¿dónde está el problema? Si el alimento es el mismo. Viene un texto ahora en mi corazón y no puedo pasarlo por alto. A ver si lo encuentro. Darme 2 minutos. Cuando estamos hablando de este alimento, observa que el escritor de Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 2
nos enseña algo que con total claridad habla de lo que estamos hablando. Observa, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, nosotros somos los creyentes, como a ellos es el pueblo Israel, el pueblo judío del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que O sea, esta es la actitud que cada uno individualmente tenemos ante la verdad que estamos escuchando. Voy más allá, el propio apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que todo este pueblo fue bautizado en su totalidad en la nube, fue bautizado en su totalidad en el mar. 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 3. Y todos comieron el mismo ¿qué? Y todos bebieron la misma ¿qué? Porque bebían ¿de quién? ¿Quién era la bebida? ¿Quién era la fuente que les daba la bebida? Era Cristo. Pablo está hablando a creyentes en Corinto, como el escritor de Hebreos está hablando a creyentes hebreos. Ahora, nosotros estamos todos bajo la misma influencia. Estamos todos comiendo el mismo alimento que procede de la misma persona, que es Cristo Jesús. Estamos todos bebiendo la misma bebida. Pero observa lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó. Observa que él va a terminar este capítulo diciendo que nosotros, siendo muchos, participamos de un solo alimento, que es Jesús. ¿Por qué no aprovechó? Hebreos nos contesta. Porque no fue acompañada de fe en los que oyeron. Cuando estamos ante esta verdad, hermanos, ruego y pido que tomes en serio tu condición en este momento. No solamente está en juego la honra de Dios y la gloria de Dios, que debería ser lo más importante para ti, el poder honrar y glorificar a Dios, sino también la bendición que tú vas a hacer a la iglesia, la bendición que tú vas a hacer a aquellos que te aman. Pero si tú no estás aprovechando este alimento y lo estás tomando, creyendo simultáneamente con presencia de levadura, el tiempo manifestará los resultados. Y por sus frutos les conoceremos. Y en aquel día habrá creyentes que habrán dicho, no ha sido en vano el correr, no ha sido en vano el vivir, no ha sido en vano el comer a Cristo. No retrases, vigila tu apetito, cuidado con los regímenes espirituales, cuidado con las dietas a medida. Es la palabra de Dios en su totalidad la que tú tienes que ingerir, reconocer como tu alimento principal y todo tu sustento. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús. Creed en aquel a quien el Padre envió. Y Él va a continuar citándonos lo que Él sigue enseñándonos. Y cuando llega al versículo, dijimos 56, y con esto comenzó José Luis en el capítulo 15, es un término muy común, muy juanino, muy de Juan. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. O sea,
No solamente todos los beneficios que ya Jesús ha citado, tiene vida eterna, no verá muerte, vivirá por mí. En este momento está diciendo, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, está hablando de la comunión espiritual que podemos tener con Cristo por medio de nuestro alimento. Él no está comiendo de nosotros. Nosotros estamos alimentándonos de Él. Amén. Entonces, para darle un poco de explicación a este texto, en Efesios 3 veremos cómo el apóstol Pablo nos explica una metáfora que a veces es difícil de explicar porque es una metáfora y no podemos comernos a Cristo físicamente. Jesús no estaba diciendo que le mordieran un brazo ni que le cortaran y bebieran la sangre, no. Cristo estaba hablando espiritualmente. Y ahora observa lo que te va a enseñar el apóstol Pablo, que es un paralelo perfecto con lo que Jesús nos ha enseñado en el capítulo 6 de Juan. Dice así el apóstol, capítulo 3, versículo 16. La oración del apóstol por esta iglesia, el verso 16 la explica. Para que os dé, conforme a las abundantes riquezas de su gloria. O sea, todas esas riquezas con las que el Padre nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es como comienza esta epístola. Ahora dice, el ser fortalecidos. Este término es importante. Con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, lo que el apóstol Pablo está explicando es exactamente lo mismo que Juan nos acaba de decir. Nosotros tenemos que comer a Cristo. Tenemos que comer de Cristo. Tenemos que nutrirnos como sacerdotes ejemplares, como sacerdotes entendidos, como creyentes, como hijos de Dios, como sacerdotes maduros de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. O sea, nuestra fe es la disposición por medio de la cual nosotros nos relacionamos con aquel, y el Espíritu Santo es el agente activo divino que en nuestros corazones nos proporciona todo el alimento necesario para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Esto es lo que estaba enseñando Jesús. Esto es lo que nos enseña Levítico en el sentido de Aarón y de sus hijos participando de esta ofrenda. Ese fortalecimiento interior que viene, por supuesto, porque la palabra llega a activar y la palabra llega a desprender todos sus principios alimenticios. Ahora, como digo, ¿cuántas personas hemos aprendido a comer en la mesa del Señor? ¿Cuántas personas hemos llegado a entender lo que significa y representa comer en la mesa del Señor? ¿Cuántas personas sabemos tomar del Señor el todo de Él? Porque Él lo que nos ofrece es el todo de Él. Su carne, su sangre, su vida, su Espíritu Santo. Pero muchas veces nos comportamos como niños pequeños en las mesas y a veces aún en la vida de adultos esa serie de costumbres que no hemos llegado a corregir también nos valen como una gran una comparativa para mostrar que nuestra educación con el Señor no ha sido tan buena como debería.
Y en un plato de comida empezamos a apartar cosas, ¿verdad? La persona que lo cocinó con todo su amor te está viendo. Desea que puedas agradecer lo que él te está dando. Pero tú lo tratas como incomible, insufrible. ¿Te recuerda algo esto? Esto fue lo que le dijeron a Jesús al fin de este capítulo 6. Cuando ya desarrolló toda la verdad, dijo, ¿quién? Le contestaron y le dijeron, ¿quién puede sufrir esto? Es imposible. Pero es tu apetencia la que está despreciando la comida del Señor. Es tu apetito la que realmente separa. Y ya por defecto, cada vez que ese trozo de comida llega a tu plato, tú ya lo separas. No tienes la intención de comerlo. Esto es comer mal del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que comer la totalidad de lo que Él es. Y en la totalidad de lo que Él es está todo su propósito para nuestra vida. Y hay cosas que nos van a gustar. Y hay otras que no nos van a gustar. Hay cosas que van a traer gozo y hay cosas que van a traer lágrimas. Hay cosas que van a quebrantar el corazón y hay cosas que realmente van a levantar el corazón. Hay cosas que nos van a batir hasta el suelo y hay cosas que nos van a levantar hasta los cielos. Ahí está toda la totalidad de lo que el Señor tiene en su mesa para ti. Pero hoy hay un cristianismo muy selectivo. Que en muchos casos roza el desprecio a quien Él es. Todos los que estamos aquí en esta mañana ya hubiéramos caído de no haber sido por la misericordia de Dios. Todos. Y no tendríamos ningún derecho a volver a la mesa porque no hemos hecho méritos. Todos. Cuando yo observo y contemplo mi vida sin ningún derecho, mi comportamiento en la mesa está a la altura de aquel que es el gran gourmet. El gourmet santo. Aquel que nos da el alimento perfecto, profundo, para que tú crezcas como un hijo de Dios. Ah, qué bueno es, ¿verdad? ¿Cuánto nos gozamos cuando vemos a nuestros hijos crecer sanos y fuertes, verdad? Cómo se gozan los papás cuando ven a sus nenes pasar de la leche al alimento sólido. Cuando ven que ya tienen fuerza sobre sus piernas, cuando empiezan a proferir las primeras palabras, cuando empiezan a correr, cuando empiezan a mostrar energía. Eso es señal de que hay vida. Así nuestro Padre del cielo siente mucha tristeza cuando nosotros no metabolizamos, no rentabilizamos y no respetamos la palabra que Él nos está dando como alimento. Siempre estás a tiempo de reaccionar y de crecer. Nuestro Señor es un Señor de oportunidades, miles, no 2, ni 3, ni 4. Da muchísimas oportunidades en la vida, pero las da porque Él las quiere dar, porque Él es así. Entonces Pablo oraba para que habite Cristo por la fe, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Verso 17. Aquí tenemos otro argumento importante. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, entonces podamos desarrollar plenamente una capacidad de comprender en igualdad con todos los santos la cuatridimensional
expresión de Dios, anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora observa el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Yo habito en Cristo. Cristo es mi casa. Cristo es mi refugio. Ahí es donde yo tengo mi alma segura. Ahí es donde yo recibo las bendiciones del cielo. De ahí me nutro y de ahí me alimento. Es el ancla firme que Él, siendo mi pródromos, mi representante, mi explorador que fue más allá del velo, como nos enseña Hebreos 6, ahí afianzó mi esperanza. Ahí vivo yo. Esa es mi casa. Ahí me relaciono con Él. Pero en otro sentido, Él se relaciona conmigo morando en mi corazón por su Espíritu Santo. En otro sentido, yo soy su casa, soy su templo. Y Él está ahí, llevando a cabo esta perfecta obra. Por un lado, yo estoy refugiado, yo estoy escondido en Él, yo estoy guardado en Él. Y por otro lado, Él en mí está facilitándome esta vida, está mostrándome esta vida, está desarrollando esta vida, está ayudándome a masticar su carne y a beber su sangre, tan profunda, tan gloriosa y tan maravillosa. Juan le dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, y ahí concluye todo el sermón que va dirigido a esta iglesia: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué es vencer? ¿Hay alguien aquí que en Cristo no haya vencido? Si estás en Cristo, tu fe te ha dado esta victoria. Has vencido al mundo. Eso enseña la primera carta de Juan en el capítulo 5. Nuestra fe vence al mundo. Pero estamos hablando de otra cosa. Juan está enseñando a esta iglesia que tiene asuntos que tiene que arreglar. Y en esos asuntos que son necesarios arreglar, ese objetivo tiene que ver con esa verdad importante de ese árbol de la vida, del cual tendremos derecho a alimentarnos en la eternidad. Recuerda que ese fue el árbol que tuvo que abandonar nuestro primer padre, de quien hemos heredado el pecado. Recuerda que ese árbol es un árbol físico, pero es un árbol de significado espiritual, el que estaba en el huerto del Edén. Pero el árbol que vemos en Apocalipsis 22:2, estamos viendo que es un árbol simbólico, pero es un árbol que nos está hablando del árbol que estaba en medio del huerto del Edén también, y nos está hablando de este árbol del cual está hablando el capítulo 2 en el versículo 7. Y ese árbol es Cristo. Nos alimentaremos de Cristo en la eternidad. Esto es la vida eterna. Es tu salvación, que ya estás disfrutando hoy comiendo del Señor. En la eternidad comerás y te alimentarás con un cuerpo totalmente glorificado. Qué bienestar, qué maravilla. Él, su presencia, su persona. Y tú allí, con una vida glorificada, sin miedos, sin temores, sin dolores, sin orgullos, sin envidias, sin críticas, sin celos, sin malicias, sin deseos concupiscentes, sin tener que luchar con esta naturaleza tan apestosa que a veces va con nosotros, que tanto nos cansa
y que no tenemos para ella más que la gloriosa cruz para poder eximirnos de la miserable levadura que muchas veces opera, condiciona y alimenta el alimento que es Cristo. Perdón, adultera el alimento que es Cristo. ¿No te da pena? ¿No te da pena no disfrutar del Señor? Piensa que cada minuto de tu vida, cada momento de tu vida en el que tú te despiertas, es un momento para recordar, es un momento para valorar que un día estarás en su presencia. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su cara? ¿Cómo serán esos ojos que Juan vio y que lo único que pudo darles es una definición metafórica? Pero son mucho más que lo que Juan describió. Nuestra mente no alcanza a poder comprender, aun cuando el Espíritu Santo nos asoma a la grandeza de esta realidad. Pero seguro que el día que le veamos, el día que realmente nuestra vida sea transformada y aparezcas directamente en su presencia, no va a haber problema de aglomeraciones. No va a haber problema de estorbos, no va a haber problema de chocar con nadie. Tú aparecerás en un perfecto estado de gloria, tú aparecerás en una perfecta comunión con los santos, tú aparecerás en una perfecta visión de Jesucristo con un espacio preparado para ti. Esto es lo que estamos hablando y esto es lo que hace que muchas personas que tienen sus miradas aquí en esta tierra nunca puedan vivir en los niveles que estamos enseñando cuando la gracia de Dios nos está llevando ahí. Tú estás viendo al Señor en esta gloria. Si lo estás viendo, tu vida lo va a evidenciar. Y si no lo estás viendo, tienes la esperanza, claro, de ir al cielo y de verle, pero no tienes la vida, no estás alimentándote de Jesús. La gracia te llevará al final y disfrútala, pero no serás mejor que el que en el lecho de muerte muere clamando un perdón de Dios, aun habiendo vivido como el más miserable, será salvo. Pero te estás perdiendo vivir para Él. Y eso es una pena. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno no sentir nada de esto. No pensar cuál es el sitio que me van a dar a mí. No fijarme en el sitio que tiene otro. No sentir envidia de nada ni de nadie, porque eso es lo que el Señor ganó para mí. Y ahora ya ininterrumpidamente, eternamente, no voy a parar de alimentarme de Jesús. Esto es lo que va a ser la eternidad, esto es lo que es la salvación y esto es lo que representa el árbol de la vida. Si esto no hace arder tu corazón, entonces preocúpate por ti un poco, hombre. Porque igual lo que vives es una religión, nada más que eso. Nada más diferente, solamente que te has vestido con unas ropitas de cristiano, pero no tienes más. Cristo morando en mí. Es Jesucristo. Amén. Es maravilloso lo que estamos hablando. Y creo que todos, y cuando digo todos, estamos ante un reto importante de la palabra de Dios. Y aquí no es el metro que mide a todos por igual, no es una manera humana de entender las cosas, es lo que la palabra nos enseña.
Y es lo que el púlpito debe y tiene que ser. Un reto a la Iglesia. Un reto para el día de hoy. Tan complicado y tan difícil. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias a los que nos han estado escuchando. Que Dios os bendiga. Feliz Navidad de nuevo.